Doctor Inti Grunenberg está con nosotros. Son las 7:35. Vamos a hablar de la consulta. Y lo primero, ¿cómo le va, Inti? ¿Me escucha? Sí, buenos días, Jimmy. Gracias por la invitación. Oiga, le voy a preguntar, créame que no me estoy burlando, es en serio. Usted es embajador por el ambiente, ¿por qué institución o alguna ONG a usted le ha encargado ese trabajo, embajador ecuatoriano por el ambiente? Hola, Jimmy. El 2019 el Ministerio de Ambiente me dio ese reconocimiento y lo trato de llevar con mucha honor y también con mucha responsabilidad. Ya, ok. Ahora, ¿cuál es su posición respecto de la consulta del Yasuní? ¿Usted considera que el petróleo debe quedarse bajo tierra o con el riesgo alto, por cierto, de dañar ese entorno maravilloso del Yasuní, seguirlo explotando? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que lo que hay que evaluar, mi estimado Jimmy, es que ¿dónde está la riqueza en verdad? Nosotros creemos que la riqueza de Yasuní se encuentra bajo tierra y eso no es cierto. En realidad, la mayor riqueza del área del Yasuní, por muchos factores, ha sido declarada la región más megadiversa por kilómetro cuadrado de todo el planeta. Así de importante es. Y no solamente que es megadiversa, sino que más del 99% de las especies que viven ahí son únicas. No se pueden encontrar en ningún otro lado. Ahí puede que esté ahí, mi estimado Jimmy, la cura para el cáncer, la cura para el SIDA, para muchísimas enfermedades. De hecho, gran parte de las medicinas que se usan por parte de la humanidad vienen de estudios de componentes biológicos. Entonces, la riqueza está ahí, la riqueza está sobre la tierra, no está por debajo. Eso por una parte. Y segundo, cuando analizamos el potencial que el Estado podría percibir y percibe ya por el bloque 43, motivo de la consulta, y hacemos un análisis de todos los gastos, ya no solamente lo que ingresa, sino también los gastos de producción, gastos de transporte, sabemos que el impacto al fisco es de más o menos el 0.47% del Estado. 0.47%. Eso es más o menos 148 millones de dólares al año. Entonces, no representa ni el impacto fiscal para poner en riesgo algo tan importante como la reserva de biosfera del Yasuní. Ajá. Ahora, Inti, ¿esta es una opinión suya o es una posición del Ministerio de Ambiente del Ecuador? Es una posición, digámoslo así, son datos de Petroecuador, mi estimado Jimmy. Cuando se dio la suerte de consultas que se hicieron a distintas autoridades por parte de la Corte Constitucional, la Corte, antes de tomar la decisión de llamar a consulta popular, hubieron varios meses, que empezó de hecho esto el año pasado, en donde se llamaron a distintas partes, llamaron al colectivo Yasuní, un lado, quienes son quienes han impulsado esta consulta, y llamó también a autoridades, entre ellas llamó a Petroecuador. Entonces, Petroecuador presentó información a la Corte Constitucional, entre ello, por ejemplo, cuál es la reserva probada que ellos tenían calculada realmente para el Yasuní, el cálculo justamente de proyecciones de venta de dólares por barril, cuáles van a ser los resultados reales de ingreso al presupuesto del Estado, entre otros. Y la información que te comparto es en base a eso. Es justamente lo que se presentó por parte del Estado, por parte de Petroecuador, a la Corte Constitucional. Lo que sorprende ahí es que voceros de distintas ramas del Estado, luego de haber presentado esta información a la Corte, ahora están presentando información diferente. Entonces, cabe la pregunta, ¿por qué cambiaron las cifras en pocos meses a la fecha, no? Claro. Ahora bien, entonces no es tan exacto que el país dejaría de percibir alrededor de 1.200 millones de dólares al año si es que en su momento se detiene la explotación del Yasuní. Exacto. De hecho, el ministro Santos, en entrevistas en las cuales le he escuchado, cuando se le pregunta a mayor profundidad del valor de los 1.200 millones que él está presentando en distintas entrevistas, él aclara y dice que justamente es la plata, los ingresos, digámoslo así, es lo que el Estado tiene que gastar para poder generar la operación petrolera.
A criterio del ministro, eso quiere decir que para él el país perdería recursos que se mueven en la economía ecuatoriana, los 1.200 millones. Pero eso no es lo que termina llegando a las arcas del Estado para el presupuesto. Gran parte de eso comprometido, de hecho, para pagar la deuda que tenemos con China, ¿no? Entonces, yo creo que a la ciudadanía justamente hay que decirle las cosas muy claras. Y enfatizo, así sean la cantidad mayor, el futuro de la humanidad, donde se encuentra justamente un mercado pujante que está creciendo cada vez más, es en la biodiversidad. Se pueden hacer estudios, como comento, para poder encontrar nuevas medicinas, se pueden hacer distintos servicios ambientales que por cambio climático y por la destrucción de la biodiversidad ya es una necesidad de la humanidad. La humanidad está tratando de dejar de necesitar el petróleo. Lo que nunca va a poder dejar de necesitar es justamente reservas como el Yasuní, que pueden prestar servicios ambientales, entre ellos, por ejemplo, el tema de poder extraer carbono de la atmósfera. Y ese es un servicio que ahora se está hablando cada vez más a nivel internacional, es un mercado pujante. Entonces yo insisto en el tema, la riqueza del Yasuní no está en el petróleo bajo tierra, está justamente en la vida sobre la tierra, y eso es lo que tenemos que nosotros entender. Doctor, buen día. Omar Jaén te saluda. ¿Cómo has estado? Muchas gracias Mi por tu estimado tiempo. Omar, buenos días. ¿Cómo has estado, Inti? A ver, así como hay personas que están impulsando que se guarde el petróleo, que se lo mantenga bajo tierra, que se pare ya la explotación dentro del sector de influencia, hay otras personas que dicen, ¿sabes qué? Yo dependo de la actividad petrolera. Hay gente que está vinculada, gente del sector, de una u otra manera, con trabajo directo, con empleo directo o indirecto. Por ejemplo, alguien que pueda estar preparando los almuerzos para las personas que trabajan en los pozos. Ya es un trabajo indirecto. Y esas personas dicen, ya, está bien, tú me dices, dejemos el petróleo en el suelo y dediquémonos a... Hay personas que dicen al ecoturismo, a buscar nuevas medicinas a través de la vegetación que hay en la zona, pero esos son procesos largos, Inti, ¿verdad? Por ejemplo, crear un potencial turístico en el Yasuní, si bien es conocido internacionalmente, no nos mintamos, no es que hay un gran sistema de turismo en el Yasuní todavía, eso hay que trabajarlo como una marca país, con una serie de proyectos que eso demora, y la gente dice, el hambre no demora. ¿Qué mensaje le puedes dar a las personas que no son los grandes petroleros, sino que son ciudadanos de a pie, que están vinculados al tema del sistema petrolero? ¿Qué les puedes decir a ellos? Bueno, primero pensemos que lo que está sucediendo ahora, mi estimado Omar, en este debate por el bloque 43, es el debate que vamos a tener que empezar a hablar en el país. Y me refiero a cuándo va a empezar la era postpetrolera de este país. A nosotros desde pequeños nos han enseñado que el petróleo es un recurso no renovable, que se va a acabar. Estudios de académicos ecuatorianos nos hablan de que reservas probadas, recuperables, que son financieramente viables para extraer, no nos quedan más de 10 años. Esa es la realidad. Entonces, no esperemos, como se ha acostumbrado en otro tipo de decisiones en el país, a que se acabe el petróleo para poder empezar a decidir. Entonces, la transición tiene que ser ya. Y una de las decisiones es justamente hacerlo de forma gradual, progresiva, empezando por espacios megadiversos. Yo te hago la pregunta del otro lado. ¿Qué pasa? Nadie nos puede garantizar de que no existe un derrame en el Yasuní. Y producto justamente de el grado API del petróleo, que es bastante denso, y que se prime, como se ha venido primando, la reducción de costos en vez de la protección ambiental, ¿qué va a pasar justamente para toda la gente de ese sector si es que se da un derrame de grandes proporciones? ¿Y qué va a pasar para el país si es que nosotros a la comunidad internacional decimos, ups, acabamos de destruir la región más megadiversa por kilómetro cuadrado de todo el planeta? ¿Dónde queda el futuro del Ecuador? Como un espacio megadiverso que busca atraer turismo, que busca atraer servicios ambientales. Entonces, no podemos pensar solamente en efectos directos del corto plazo. Tenemos que entender también consecuencias de estas características y que pueden ir
en detrimento de todo el país. Yo no me imagino un país como el Ecuador que empiece a destruir reservas como el Yasuní y la pongamos en riesgo. Esa es la responsabilidad. Ahora bien, si es que se va a dar esta transición, que de hecho la información de la Corte Constitucional habla de término en tiempos, en realidad es 2025, los gobiernos y justamente quien sea elegido, la presidenta o el futuro presidente, tendrá que justamente buscar alternativas rápidas para poder mitigar los efectos, tanto para las personas que trabajan en el bloque 43, buscarles espacios en otros pozos petroleros, y para las personas, en efecto, se debe hacer justamente ese ejercicio para minimizar su potencial impacto de pérdidas en temas económicos. Y otra preocupación, que lo hablábamos ahí con un especialista, son dos temas que te los quiero plantear. Uno, ¿se nos puede venir demandas internacionales? Sé que la Corte Constitucional no es que al día siguiente de la consulta se cierran los grifos, da plazo de 1 año, pero sabemos que esos temas no son tan sencillos, ¿no? De separarnos de empresas que están trabajando ahí. No nos podría traer demandas internacionales que a la larga la vamos a terminar pagando todos. Y dos, y sácame la ignorancia, he escuchado bastante esto. ¿Es probable que si nosotros dejamos de explotar pueda venir Perú de alguna u otra manera y sacar ese petróleo? Son preguntas en realidad súper importantes y eso es lo que debemos discutir. Mira, respecto a la primera, te voy a ser muy sincero. A mí me preocupa que cuando damos comentarios y tratamos de guiar la opinión de la gente, no hacemos la suficiente investigación, y me refiero a personas que estamos opinando del tema, como es mi caso, y damos mensajes que en realidad no son ciertos. Volvamos a la resolución de la Corte Constitucional, que de hecho todos la pueden descargar del internet. Buscan la resolución sobre el tema del Yasuní y van a encontrar 54 páginas donde se encuentra la decisión, y se encuentra también el análisis que está detrás en base a la información que presentó, en este caso, Petroecuador. Petroecuador presentó más o menos 600 distintos tipos de contratos directos e indirectos sobre la explotación del bloque 43. La gran mayoría, y consta en la resolución de la Corte, se acaban en el 2023 o en el 2024. Entonces, ¿por qué nos van a demandar las empresas que prestan el servicio ahí, empresas chinas, si es que justamente su prestación de servicios se va a terminar el próximo año? Entonces, de hecho, como parte de la resolución de la Corte Constitucional, dice, en base a la información entregada por Petroecuador, no vemos un potencial perjuicio para el Estado ecuatoriano. Deja una salvedad y dice ahí justamente es en base a la información que el propio Petroecuador entregó. Entonces, ahí estaba la responsabilidad de las autoridades de presentar toda la información para que se tome incluso la decisión de llamar a la consulta popular. Entonces, ¿por qué nos meten miedo? ¿Por qué no nos informan más bien con información veraz, real, para que nosotros podamos tomar una decisión, ¿no? Entonces, eso puntualizar. Según la información que se encuentra ahí, la gran mayoría de contratos se acaban el próximo año. No habría riesgo en ese sentido, ¿no? Y eso está aceptado en la Corte Constitucional. Respecto a lo segundo que tú decías, muy brevemente, el Perú se encuentra en la misma discusión que el Ecuador. De hecho, para la Constitución peruana, ellos acaban en octubre del año pasado reconocer que existen pueblos no contactados en su lado de el área que le podríamos llamar megadiversa, que en nuestro caso las llamamos Yasuní, y eso para la Constitución peruana significa crear una reserva protegida, y significa que no se puede generar explotación de productos petroleros o maderables. Entonces, el Perú está yendo hacia el mismo debate que el Ecuador. Van a declarar una reserva, la reserva Napo Tigre, de hecho, es la discusión, y lo que van a hacer es lo mismo. Entonces, la respuesta es no. El Perú no tiene a futuro interés de llevarse el petróleo del Yasuní, aparte que técnicamente es inviable. Serían más de 200 kilómetros de tubería bajo tierra a un petróleo altamente denso que mataría cualquier modelo de negocio.
Inti, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Se dice que tomaría levantar toda la infraestructura que existe 5 años en caso de que gane el sí, de que no se pueda explotar el Yasuní en los sectores donde ya está. ¿Eso es real? Y también, ¿qué implicaría eso? Porque es uno de los cucos o los miedos que se están tratando de instaurar. Y la segunda pregunta, por ahí mismo, por tiempo, realmente, en caso de que ganara el no y se empiece a explotar todas las zonas del Yasuní, ¿existe la tecnología, la maquinaria necesaria, con la tecnología de punta para poder realizar con el menor impacto ambiental posible? Perdóname que me sonó por ahí una llamada. Sí, a ver, de las preguntas que tú me haces, mi estimada Noris, empiezo por la última. La tecnología de explotación del Yasuní va a depender de el tipo de petróleo que tenemos ahí, y este es un problema que se está dando a nivel nacional. Como venimos en 50 años de explotación, el primer petróleo que sale, según las opiniones de expertos sobre el tema, es un petróleo liviano, de más o menos un grado similar al WTI, que es un grado 40. Mientras mayor el número, digamos, más líquido el petróleo, ¿no? Mientras menor el número, es un petróleo más denso. Lo que le ha sucedido al país en varios pozos, y es el caso del ITT, según la información oficial igual, es que ahora se está extrayendo un petróleo grado API 14, 15. Incluso se ha llegado a grado API 8. Es un petróleo muy denso. Eso requiere mayores costos de inversión. Volvamos a los propios comentarios del ministro Santos, cuando le preguntaban de por qué no ha aumentado la producción en el bloque 43 en general y en el ITT. Y él mencionaba, palabras del ministro Santos, que es un petróleo muy viscoso, que es una decepción, y que en el Ecuador no existe tecnología adecuada para poder extraer de forma sostenible financieramente y ambientalmente hablando ese petróleo. Entonces, son información de las autoridades, mi estimada Noris. Entonces, en ese sentido, ¿por qué se contradicen? Porque ahora que se habla de la consulta popular, nos presentan información opaca, se contradice a lo que presentaron a la Corte Constitucional y empiezan a contradecirse ellos mismos frente a lo que estamos conversando. También veamos lo que ya sucede en el Yasuní, qué empresas están operando, y si es que cuando se dio la contratación de esas empresas, ¿qué primó? Si primó justamente la experiencia de dichas empresas en protección medioambiental, o lo que primó es quiénes podían hacer los costos menores de extracción. Y ese es el problema que puede darse. Si es que seguimos pensando que podemos usar tecnología barata para extraer en bloques como el 43, están rodeados de la mayor riqueza del país, que es la biodiversidad de ese sector. Yo pregunto eso, ¿quién nos puede garantizar de que no va a existir un derrame en el bloque 43? ¿Nos pueden garantizar eso? ¿Quién va a tomar las consecuencias? ¿Qué es más caro? ¿Extraer la infraestructura que se encuentra ahí o hacer justamente un proceso de limpieza en esta área? ¿Va a ser posible y cuánto va a costar? ¿Por qué no se están cuantificando los potenciales efectos que podría generar un derrame en la zona más megadiversa del planeta por 0.47% del presupuesto del Estado? Entonces, hacia allá tiene que ir el debate, ¿no? Y como yo mencionaba, según información de la Corte Constitucional, no tienen un año, tienen 2, porque le da plazo término. Entonces, en 2 años es el tiempo que ellos tendrían para retirar la infraestructura. ¿Y por qué no lo han venido planificando si los contratos se terminan el siguiente año? ¿Por qué ahora nos meten ese miedo si en realidad los contratos se van a terminar el siguiente año? ¿Estaban pensando renovar? ¿Cuáles son las discusiones que tuvieron al respecto? Todo eso es la realidad. No podemos sacrificar y poner en riesgo al área más megadiversa por kilómetro cuadrado de este país y del mundo. Ok, gracias a Inti Grunenberg por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Un buen día, muy amable. Gracias.